Bienvenido a tu programa de medicina funcional. Vitamina T. Con el Dr. Daniel Valencia. Comenzamos. Hola, bienvenidos a tu programa Vitamina T con el Dr. Daniel Valencia. Recuerda, la salud está en tus manos. Bien, acuérdate que este es el tercer día, ¿no? Hoy estamos a miércoles y vamos a continuar con el tema, esta parte, el engaño del colesterol. Parte 2, muchos ya me están comentando lo que estaban pensando sobre el colesterol. Entonces no es dañino, doctor. Entonces luego vienen también esos comentarios que también nos han hecho. Entonces tú vas en contra de todo lo que dicen los cardiólogos. Y entonces, ¿qué hago con el colesterol? Nos han hecho muchas preguntas. Y digo, y acuérdense con toda claridad, con todo cariño y con toda honestidad. Este es un programa de podcast que nace de un proyecto que busco solamente... y tú puedes investigar, ¿no? Busco hacer conciencia, busco que ustedes aprendan, busco que ustedes también conozcan más y se empoderen con su salud. Pero también todo lo que yo diga, igual que lo que diga otro influencer, lo que diga en otro programa, búscalo. Tú tienes toda la libertad de buscar, la verdad está ahí. Hay mucha paja en internet, pero busco que también chequen la información y las fuentes reales como tal. También dale un poquito ese sentido, porque si busco que ustedes empoderen y que la salud esté en tus manos, pues también es importante que el conocimiento, la verdad, pues nos va a empoderar y también nos va a dar más herramientas a cuidar nuestra salud, ¿no? Y también con toda honestidad y con todo cariño te comento que yo no te puedo dar consulta en un Instagram o en un comentario con estas redes sociales, porque yo tengo que darme la tarea de estudiar tu caso, tengo que saber contextos muy particulares de cada uno, no hay una solución general para todos. Y es entonces cuando damos la individualización de un medicamento, la individualización de una terapia, ¿no? Yo sé que tú lo entiendes, es muy difícil poderte dar consulta. De hecho, sería irresponsable de mi parte, ¿no? Entonces, y luego otro punto que quiero aclarar es, yo no considero y no busco tener enemigos, aunque sí los tenemos, ¿verdad? En la cuestión de los médicos y otras especialidades. Cada especialidad tiene su gran función y mi respeto y mi reconocimiento. Tenemos grandes amigos. A mí me toca dar diplomados. Yo creo que voy para 10 años de dar diplomados. He formado varios médicos. Igual varios médicos me han formado a mí. No quiere decir que yo conozca toda la verdad. Y seguiré aprendiendo. Seguiré y busco seguir aprendiendo de todo lo que se publica, lo que se va dando, ¿verdad? A día a día. Sin embargo, me ha dado la gran oportunidad en la vida de conocer a muchos grandes médicos. Entonces yo respeto mucho la profesión médica porque es realidad que a veces el peor amigo o el mejor enemigo, ¿no? O el gran enemigo, vamos a ponerle, el gran enemigo de un médico es otro médico. Entonces, no, yo para nada busco desprestigiar la práctica médica. Al contrario, es muy importante tener esto ahí, pero para empoderar tu salud es importante conocer. Y bueno, no me hagas caso del todo, búscalo y con gusto podemos ir, ¿no? Compartiendo experiencias y podemos ir compartiendo cómo poder cuidar tu salud. Bien, pues vamos a continuar con esta parte 2 del engaño del colesterol y continuando con el tema. Bueno, entonces viene esta cuestión de los 50, ¿no? Viene este infarto de Eisenhower el 55, finalmente en el 69 muere, pero en los 50, 60, Estados Unidos con el gran poderío ya mundial, económico, político que tiene, le declara la guerra a la enfermedad cardiovascular. Le declara textualmente la guerra. Estados Unidos va a vencer, tiene grandes proyectos de investigación de vencer la enfermedad cardiovascular. Esa es la mayor guerra que va a tener Estados Unidos, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí vienen varias circunstancias en ese sentido. Se empezó a crear una verdad o una media verdad si el colesterol era el causante del infarto de Eisenhower y de todas las demás personas que lo sufrían y que lo viven, o si eran algunos otros alimentos por ahí. Y entonces la Sugar Research Foundation y otros empresarios que ya tomaron el azúcar como su gran producto estrella y que obviamente les da mucha economía, les da muchas ventas, empezaron a investigar junto con otros científicos cuáles eran las razones de este aumento de la enfermedad cardiovascular y empezaron a dejar dos grandes personajes. Imagínatelo como dos grandes actores, imagínatelo como una escena de teatro. Tengo dos grandes personajes, ¿no? De un lado tengo el azúcar y de otro lado tengo la grasa. Y cierta evidencia empezaba a inclinarse más a que el azúcar era el culpable de la enfermedad cardiovascular, pero teniendo toda una ganancia, todo un imperio, ya incluso en los 60s,
económico en la industria azucarera, se empezó a dar esta evidencia y entonces ¿qué hicieron? Le dieron el giro a los resultados. Y le dieron el giro para que entonces el colesterol y la grasa fuera la culpable, porque finalmente eran las arterias tapadas, eran las arterias con esta grasa la que la provocaba, pues la realidad estaba ahí, era la dieta y era la grasa saturada. Y bueno, el día de hoy sabemos que muchos científicos fueron sobornados. El día de hoy sabemos que muchos científicos de Harvard, el día de hoy sabemos, está publicadísimo, científicos de Harvard les pagó la industria azucarera para decir que la grasa era la mala y no el azúcar. Y entonces empezaron a crear publicaciones y ahí tenemos una gran publicación que salió en 1967. Ya después hablaremos de ello, voy a ir de poco en poco. En 1967 se publica que precisamente era la grasa la que provocaba la enfermedad cardiovascular. ¿Qué sucedió con esto? Pues sucedió algo muy importante. ¿Qué pasa si publican Harvard, ¿no? Publicaciones, grandes científicos de Harvard, con un gran interés económico de por medio? Pues entonces pasa una cuestión. Número 1, la grasa es la mala, hay que evitarla. Número 2, pues entonces, ¿cuál es la otra contraparte? Hay que quitar, ¿qué te había dicho anteriormente? La grasa de la dieta no es palatable, no es rica, y entonces voy a irme a aquella alimento que si bien le quito la grasa, va a ser saludable para mi corazón, y aparte si puedo tener otro gusto, pues voy a tenerlo de azúcar. Entonces empezó a dar un aumento en las ganancias y en la industria azucarera. Y no solamente en estas, ya el día de hoy es distinto, el día de hoy se utilizan los bots, las redes sociales, Spotify, algunos canales de distribución de información, independientes muchos de ellos, pero no solamente podía tener esta tendencia, esta publicación y estas publicaciones con Harvard, requerían a una persona que fuera muy bueno en el público, que pudiera manejar los medios de comunicación y que se viera como una persona con liderazgo en las opiniones científicas y públicas. Y ahí tenemos una gran persona llamada Ansel Keys. Ansel Keys era una persona, un científico, nutricionista, y él tenía la hipótesis, también de interés económico de por medio, de que la dieta, le llamó la hipótesis de la dieta del corazón. La hipótesis de la dieta del corazón de Ansel Keys, siendo un nutricionista, un científico, él hablaba de que lo peor eran las grasas saturadas, y fue tan famoso y era muy bueno hablando, era una persona que realmente podía hablar en las redes, que tenían entonces la industria, ahí su representante, vamos a decirlo, un representante médico como tal. Fue tan famoso Ansel Keys que incluso apareció en la portada, ¿no?, de la revista Time en 1961. Tú le pones Ansel Keys, Time, 1961, y lo vas a ver en esa portada. Se ve la portada en un dibujo, Ansel Keys con sus lentecitos, y atrás el organismo con su sistema cardiovascular. Fue tan famoso que él era de pionero, era la persona idónea para cuidar el corazón. No había una autoridad moral, científica, médica, nutricional más arriba que Ansel Keys. Ansel Keys era la persona idónea y no había ningún otro experto como tal. Esto no le pareció muy bien a otros científicos. Otros científicos empezaron a darse cuenta desde 1960 y tantos, desde antes de los 70s, ya muchos empezaron a darse cuenta que había un interés de por medio. Y fue así cuando también surgió otros grandes equipos que fueron silenciados. Fueron silenciados por la industria, fueron silenciados por la farmacia, por la medicina, incluso por gobiernos, porque había intereses de por medio. Y fue ahí tenemos a un gran científico que es John Jotkin, con Y, Jotkin. John Jotkin, él vivió de 1910 a 1995. Y John Jotkin publicó y empezó a hablar que la culpable era el azúcar y no grasa. Imagínense que de repente llega otra hipótesis en un grupo de médicos, en un grupo de científicos. El día de hoy pues tenemos las redes sociales y tenemos los bots de ir en contra de otra opinión y pues de repente puede incidir en su ánimo, en su estado de ánimo y demás, ¿no? Acá háganse cuenta que jitomatazos, no le hicieron caso a John Jotkin, incluso de manera pública hablaron mal de él, decían que no era la persona idónea y pues John Jotkin finalmente silenció, entristeció con su teoría y finalmente no fue publicado, no fue escuchado la voz de John Jotkin en la cual él decía que el azúcar en su aumento en consumo había una alteración hepática en las cuales incluso almacenaba grasa o creaba grasa a partir del azúcar y entonces esto llevaba a una enfermedad cardiovascular.
Esa es la razón por las cuales, no es la única, te voy a platicar en el siguiente episodio qué es lo que sigue en esta novela, del por qué es el engaño del colesterol, y entonces tú empiezas a darte cuenta que hay otras aristas a tomar en cuenta, que tiene que ver intereses económicos, que tiene que ver cuestiones de la industria y que hay publicaciones pagadas, ¿va? No te pierdas el próximo capítulo porque vamos a seguir hablando sobre el engaño del colesterol, pero ahora la parte 3. Y recuerda, la salud está en tus manos.